Les damos la bienvenida a la Jornada Internacional de Cuidado Intensivo Pediátrico, Reconocimiento y Abordaje Inicial del Niño Crítico, dedicado a Doctora Patricia del Rosario y Doctor Rafael Encarnación. Desde el 10 al 12 de diciembre del 2021, en modalidad virtual. Sábado 11 de diciembre 2021. Plataforma virtual.
Webinar Jam es una plataforma virtual que trabaja 100% con Internet, por lo que es importante realizar una prueba de velocidad de su Internet antes de la presentación. Mínimo debe tener 10 megabytes por segundo. Puede utilizar el link para medir su Internet. Recomendaciones técnicas. Hacer test de velocidad de Internet vía el link que estamos suministrando. Necesita una computadora, laptop o celular conectados a Internet. Confirmar a la hora del webinar su velocidad de conexión sea estable, por lo que recomendamos que verifique que otros miembros de su familia no estén utilizando el Internet para ver películas o videojuegos. Entrar a la plataforma especificada por los organizadores con el link enviado a su email. Si en algún momento se le frisa la transmisión, favor dar a reconectar en la parte superior de la pantalla de la plataforma. Recuerde hacer sus preguntas vía el chat de la plataforma. Cualquier duda, favor contactarnos vía WhatsApp al 829-898-5710. Organiza Consejo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico, con el aval de la Sociedad Dominicana de Pediatría. La doctora Suhail Vázquez, vocal Capítulo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico, nos compartirá las palabras de apertura. Muy buenos días. Gracias por el apoyo que hemos venido recibiendo de todos los participantes. El capítulo de cuidados intensivos está agradecido por la enorme acogida que nos han dado en nuestra primera jornada científica. Estamos muy complacidos de que ustedes sean parte de la educación continua que venimos realizando desde el día de ayer, el cual culminará en el día de mañana. En el día de hoy continuaremos con nuestras exposiciones, con nuestras conferencistas. Sin más preámbulos, vamos a nuestra primera conferencia. Médico intensivista pediatra. Médico especialista en pediatría, con alta especialización en medicina crítica pediátrica. Encargado del manejo del paciente grave e inestable, que requiere monitorización estrecha y tratamiento especializado en una UCI, así como la coordinación de dicha atención a través de un equipo de doctores, enfermeros y otros especialistas del área de salud y personal técnico. La doctora Selimari Valois Mezquita, conferencista desde República Dominicana. Es graduada de Medicina General en el 2006, graduada de Pediatría en el 2012 en el Hospital de las Fuerzas Armadas y UAS, graduada de Cuidado Crítico Pediátrico en el 2015, egresada de la Universidad INTEC. Labora en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza desde el 2015 como pediatra intensivista. Ejerce en CEDIVAD, Centro Cardiovascular, desde el 2015 como pediatra intensivista de la Unidad Cardiovascular Pediátrica, coordinadora de la Residencia de Medicina Crítica Cardiovascular, miembro del staff de médicos del Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral. Desde el 2019 como pediatra intensivista de la UCI. Entrenamiento en ECMO. Soporte vital extracorpóreo. Taller ECMO avalado por la LAB, UNFU, CEDIMAD en el 2017. Actualización en perfusión a LAB 2019. Excelencia en perfusión 2019. La doctora Selimari Valois Mezquita, conferencista desde República Dominicana, nos presenta el tema Abordaje inicial del niño con patología aguda. Hola. Hoy hablaremos sobre el abordaje inicial del niño con patología aguda. En los últimos 30 años, el desarrollo científico y tecnológico de la UCI ha sido enorme, así como el nivel de capacitación de los profesionales, que es cada vez más exigente, demandando especializaciones centradas en el cuidado del paciente en estado crítico. Esto ha causado incremento notable en las cifras de supervivencia de quienes ingresan a estas unidades y al hecho de que el cuidado intensivo es una especialidad en notable y constante desarrollo. La atención urgente a un niño con una enfermedad o lesión aguda requiere un conocimiento especial de las características normales y anormales del desarrollo, así como habilidades específicas en la evaluación pediátrica. El objetivo inicial será evaluar el estado fisiológico
y decidir si son necesarias medidas rápidas de estabilización. El diagnóstico final será una prioridad secundaria. La atención inicial al paciente inestable debe seguir una sistemática clara, con una secuencia de valoraciones y acciones para revertir las situaciones que pueden amenazar la vida en poco tiempo. La evaluación del paciente pediátrico en estado agudo puede darse en cualquier lugar, aunque muchas veces se sobreentiende que esta será en el momento en que el paciente ingrese a la unidad de terapia intensiva. En Latinoamérica, muchos de los cuadros que llegan a ser graves se deben a retrasos en el reconocimiento, en la detección, referencia, abordaje y tratamiento guiado en metas por el equipo de salud prehospitalario y por considerar que el manejo inicial del paciente pediátrico solamente depende de un lugar. No toman de cuenta que depende de un trabajo en equipo, una toma de decisiones, metas y objetivos. Debe resaltarse que los pacientes pediátricos que presentan una situación clínica de riesgo vital secundaria a enfermedad o accidente requieren intervención inmediata ante el riesgo real de secuelas graves o la muerte. El tiempo de toma de decisiones es primordial. Ahora, ¿qué definimos como un paciente crítico? El paciente crítico se define por la Sociedad Americana de Medicina Intensiva como aquel que se encuentra fisiológicamente inestable, que requiere soporte vital avanzado y una evaluación clínica estrecha con ajustes continuos de terapia según su evolución. Recordando que aunque se encuentre en un estado de compromiso vital, esto es potencialmente reversible con el tratamiento adecuado o oportuno. Todo se resume en que la oferta y demanda de oxígeno en los tejidos debe lograr una homeostasis o estabilidad fisiológica. La llegada de oxígeno a los tejidos depende fundamentalmente de dos factores importantes: una presión de perfusión suficiente y un transporte de oxígeno adecuado. La capacidad del sistema cardiovascular para cubrir los requerimientos de oxígeno por parte del organismo y evitar la hipoxia celular va a tener relación directa con la supervivencia. En el abordaje inicial del paciente pediátrico, no se busca establecer diagnósticos precisos. Nuestra meta es mover de nuevo al paciente a la estabilidad fisiológica, donde pueda mantenerse el equilibrio de las funciones de los órganos y sistemas, mientras para el tratamiento específico se va a revertir el efecto de la lesión o enfermedad básica. Entonces, la evaluación debe tener un enfoque sistemático. A partir de esta evaluación, se puede identificar las situaciones clínicas que ponen en peligro la vida y se actúa en base a corregir los problemas potencialmente mortales. La evaluación del paciente siempre deberá ser primero clínica, valorando variables fisiológicas en la que debemos de conocer su comportamiento, compensación y retroalimentación. Entonces, en pocas palabras, evaluamos al paciente, categorizamos su estado de gravedad, decidimos qué debemos hacer con el paciente y actuamos en consecuencia de esta decisión. Siempre tomando en cuenta que esto va a ser de manera sistemática y que en el tiempo el paciente no se mantiene estático, sino que debemos hacer esta evaluación de manera periódica, porque el paciente en el tiempo puede cambiar su estado de agudez. Entonces, en el año 2000, la Academia Americana de Pediatría publicó el primer texto llamado Programa de Educación Pediátrica Prehospitalaria, de Ronald Dickman, que instruía acerca del abordaje primario del paciente pediátrico. En el 2005 se convocaron varias sociedades para realizar un consenso acerca de la evaluación inicial pediátrica, quienes concluyeron que dentro del algoritmo inicial de la evolución del paciente crítico pediátrico debe de estar el triángulo de evaluación pediátrica o TEP, como se conoce por sus siglas, que es una herramienta incorporada en los cursos de manejo de emergencias pre y hospitalario del paciente pediátrico. Esta herramienta permite al personal de salud en unos pocos segundos establecer la gravedad de la condición del niño, determinando la urgencia de las intervenciones y reconociendo su fisiopatología en un 90% de los casos, realizando un abordaje inicial adecuado. Este debe ser realizado de manera rápida, con un tiempo estimado de 30 a 60 segundos, de una manera sistemática, con una evaluación visual sin tocar al paciente. Entonces, la evaluación consta de una inspección de la apariencia, de la respiración y de la circulación, tomando en cuenta estos tópicos que se mencionan aquí en esta gráfica.
La apariencia es uno de la parte del triángulo, la parte más importante en cuanto a la evaluación, porque esto refleja globalmente la función, la perfusión y oxigenación del sistema nervioso central, así como la integridad del aparato respiratorio y de la condición cardiovascular. Se recomienda evaluar este tópico desde la distancia, de primera instancia, ya que el niño, al ser abordado por el médico, se puede asustar o agitar y puede alterar la evaluación inicial. La respiración va a depender de estos factores. Vamos a ver, a visualizar cómo son los sonidos, si presenta sonidos anormales en la respiración, cómo está la posición del paciente en cuanto a la respiración, si presenta no retracciones intercostales y subcostales, si hay aleteo nasal, si hay apnea o si hay gasping. La circulación es uno de los últimos que se evalúa. Este permite estimar el gasto cardíaco e irrigación de los órganos vitales, evaluando el estado de circulación general en el cuerpo. Los estados clínicos con bajo gasto cardíaco ocasionan como respuesta inmediata una respuesta compensadora con aumento de la frecuencia cardíaca y redireccionamiento del flujo sanguíneo a órganos vitales, generando hipoperfusión de la piel y otros órganos, expresándose en cambios de la coloración de la piel. Entonces, cabe aclarar que esta secuencia no busca reemplazar el ABCD inicial, sino que corresponde a la evaluación inicial antes de iniciar el algoritmo ABCDE de la reanimación. La combinación de estos tres lados nos proporciona una evaluación rápida y precisa del estado fisiológico del paciente y de cuáles son sus necesidades prioritarias, hacia los cuales debemos dirigir nuestras actuaciones siguientes. Es importante, como idea final, recordar que el TEP nos indica qué necesita un paciente según su situación fisiológica, independientemente de cuál sea el diagnóstico. El TEP va a responder 3 preguntas críticas. ¿Qué tan grave es la enfermedad o lesión del niño? ¿Qué es la anomalía fisiológica más probable, dependiendo de cuál de los lados del triángulo esté afectado? ¿Y cuál es la urgencia del tratamiento? Tras realizar la valoración primaria del rango de urgencias pediátricas, entonces pasamos a hacer la valoración primaria ABCDE, comenzando medidas iniciales en caso de ser necesarios. Esta nos va a dictar el orden de prioridad de la evaluación. De esta forma, no podremos pasar por alto al siguiente paso hasta no actuar para resolver las alteraciones que nos encontramos evaluando cada letra. Cada equipo que atiende a un paciente inestable debe estar bien organizado con tareas bien definidas para cada persona y que una de ellas lidere y coordine las acciones a realizar. Todo el equipo debe conocer la sistemática de trabajo y tener preparado y asequible todo el material necesario. En la A, que significa airway, vamos a valorar la vía aérea y la permeabilidad de esta, cuál es su estabilidad y en caso de ser necesario, si vemos alguna alteración, vamos a proceder a aperturar la vía aérea y si es necesario, realizar intubación en ese momento. Si todo está bien en la parte A, pasamos a la parte B, que significa breathing o ventilación o patrón de ventilación. Aquí vamos a ver el patrón respiratorio, cómo son los ruidos respiratorios audibles, vamos a ocultar al paciente, podemos tomar la saturación de oxígeno y ver si hay algún tipo de parámetro anormal en este momento y tomar acción. Por ejemplo, si el paciente lo evaluamos y vemos que está con sibilantes, ya sabemos que debemos actuar de manera inmediata e iniciar nebulizaciones para mejorar esta parte. Luego de que esta parte están aseguradas, pasamos a la parte C, o la evaluación de la circulación o circulation. En ese apartado se valora de distintas formas de perfusiones, se valora las distintas formas, las perfusiones tisulares central y periférica, además de los ya explicados en el triángulo de evaluación pediátrica. Aquí no hay un parámetro único que pueda valorar el paciente con shock y deberá ser una conjunción de todos. Aquí vamos a ver el llenado capilar, la frecuencia, si tenemos disponibilidad de tomarle la tensión arterial lo vamos a hacer y en consecuencia si encontramos alguna alteración en esta parte vamos a tomar medidas de lugar. Si por ejemplo si vemos alteración en la circulación, por ejemplo que el paciente está taquicárdico, que está hipotenso, ya sabemos que tenemos que inmediatamente aquí asegurar una vía permeable, una vía periférica e iniciar el manejo de líquidos y en caso de que no mejore con esta parte, si es necesario iniciar aminas vasoactivas o iniciar antibióticos o cualquier medicamento necesario para lograr estabilizar el paciente. Luego de estabilizar la parte C, pasamos a la parte D, que va a valorar la parte neurológica, disability. Aquí vamos a valorar lo que es la función del sistema nervioso central
y vamos a ver si hay una alteración en este acápite. Aquí podemos ver de manera rápida, vamos a valorar con la escala de ABPU, que significa de manera rápida los estímulos verbales de verbal. Va a ver si se responde a los estímulos dolorosos, pain, o si hay una no responde, la U, que unresponsive. En caso de encontrar alguna alteración aquí, vamos a tomar las medidas del lugar. En caso de que, por ejemplo, la parte de airway, breathing están normales y vemos que hay una alteración en la parte de disability, que, por ejemplo, hay una alteración en el estado agudo, podemos intubar al paciente en este acápite. También se puede valorar la glucemia, las pupilas y la postura que tiene el paciente. Porque, por ejemplo, hay veces que el paciente puede tener una alteración en la parte de disability porque el paciente se encuentra con una hipoglicemia e inmediatamente corregimos este tópico, el paciente puede mejorar su estado neurológico. Ya por último, y no menos importante, vamos a evaluar la parte E, exposure, que habla sobre la exposición. Como último punto, se debe descubrir completamente al niño para valorar la piel, el abdomen, las extremidades y cualquier anomalía anatómica. Al terminar esta valoración de este punto, no podemos olvidarnos de que debemos tapar al niño para evitar que éste se enfríe. Luego de que hacemos esta valoración primaria y estabilizamos en cierta forma al paciente, si encontramos alguna alteración en cada uno de estos tópicos, entonces pasamos a la siguiente evaluación, que es la evaluación secundaria, por sus siglas conocida como sample. Aquí vamos a hacer una pequeña historia clínico de por qué el paciente llegó a esta situación. Vamos a hacer una pequeña cuestionario de los signos y síntomas del paciente, vamos a preguntar los antecedentes importantes, si el paciente estaba tomando algún tipo de medicamento o toma algún medicamento con frecuencia o se relacionó el estado agudo que llevó al paciente por alguna toma de medicamentos, si hay alteraciones antecedentes patológicos, cuándo fue la última ingesta del paciente y los eventos previos que precedieron a la condición crítica del paciente. Luego pasamos a la evaluación terciaria diagnóstica, que aquí vamos a indicar por los estudios complementarios de acuerdo a los hallazgos y datos recolectados. Si logramos una estabilidad hemodinámica en el paciente, o por ejemplo, si ya tenemos al paciente intubado, ya tiene suya periférica, lógicamente lo que sigue ahora es hacer el traslado de manera sistemática a una unidad de cuidados intensivos para el seguimiento del paciente. Entonces, ¿cómo va a ocurrir la actuación en la unidad de cuidados intensivos pediátricos? Si el paciente es trasladado por un equipo de respuesta rápida, debe ser considerado que la atención es priorizada desde el ingreso a la UCI, pues se activa el reconocimiento debido al deterioro o gravedad del paciente. Situarse en el estado actual, como recibimos al paciente, y en los eventos por venir. Es más importante que cuestionar o indagar en eventos del pasado que no es posible resolverlos con las decisiones que se toman en consecuencia. Entonces, básicamente, aquí, aunque ya hicieron la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica, hicieron el ABCDE, hicieron la evaluación del sample secundaria, al momento de ingresar a la UCI, uno vuelve nuevamente a hacer esta nueva evaluación de manera rápida, pero de manera más sistemática. La relevancia de la historia clínica se debe centrar en definir el motivo del ingreso desde el punto de vista de la insuficiencia orgánica que requiere ese ingreso, cuál es la causa de esta y la evolución. Es importante recordar que en la recepción inicial lo importante es estabilizar al paciente y no establecer un diagnóstico definitivo. Podemos hacer una evaluación clínica rápida viendo cómo está la frecuencia cardíaca del paciente a su llegada, la presión arterial, el llenado capilar, cómo está el gradiente térmico, la temperatura, cómo está su diuresis, su trabajo respiratorio, en caso de que el paciente llegó extubado o llegó con un soporte de oxígeno complementario, cómo está la saturación de oxígeno, el estado de conciencia, y si vemos alteración en uno de estos tópicos, entonces tomamos acciones de lugar. Luego pasamos a lo que es la monitorización del paciente, iniciando con el que es el abordaje cardiovascular. La monitorización hemodinámica nos permite obtener información sobre la función cardiovascular del paciente crítico, por lo que constituye una pieza fundamental en la aproximación diagnóstica y en la guía terapéutica del paciente con hipoperfusión tisular. El primer paso es identificar cuál es el grado de estabilidad hemodinámica del paciente crítico a su ingreso para asegurar un buen estado de perfusión a órganos. La presencia o la persistencia de hipoxia celular va a ser un factor fundamental en el desarrollo de lesiones orgánicas, fracaso multiorgánico y eventualmente la muerte del individuo. Lo que habitualmente conocemos como inestabilidad hemodinámica suele referirse a la presencia de signos clínicos sugestivos de hipoperfusión, alteración del sensorio, polvo de relleno capilar,
u otras alteraciones, y sobre todo la presencia de hipotensión arterial. Cuando un paciente presenta incapacidad para mantener la adecuada perfusión de los tejidos, va a provocar un incremento de la extracción de oxígeno y por ende va a producir una alteración a nivel microcirculatorio de esta extracción, así como el inicio de las vías anaerobias a fin de mantener la respiración celular. Entonces, podemos ver cómo se encuentra el gradiente térmico en este momento, realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones cuando monitorizamos al paciente, ver la presión arterial. En caso de que tengamos vía central, vemos cómo está la presión venosa central, la saturación venosa de oxígeno, que esto nos va a hablar de cómo está la extracción a nivel general en el cuerpo, los niveles de lactato, si podemos medirlo, y en caso más avanzado podemos tener un monitoreo del gasto cardíaco de manera continua con herramientas más sofisticadas. En el abordaje respiratorio vamos a ver cómo está la oximetría del pulso del paciente, vamos a realizar una gasometría arterial en caso de tener disponible una cartografía y veremos el soporte ventilatorio que el paciente tiene en este momento. Por ejemplo, si el paciente está ventilado, cómo se ausculta el paciente, si está asimétrico, si hay selectividad del tubo, si el paciente está extubado y una serie de cosas que debemos tomar en cuenta para entonces estabilizar al paciente, colocarlo en el ventilador en caso de que esté intubado y ajustar los parámetros necesarios para mejorar la parte respiratoria. No menos importante, el abordaje funcional neurológico es sumamente importante, principalmente los pacientes que tienen antecedentes, que llegan por trauma craneoencefálico severo. Aquí podemos valorar la escala de coma de Glasgow, la valoración de las pupilas y en caso de tener disponible una oximetría cerebral por infrarrojo, que nos puede ver cómo está la microcirculación a nivel cerebral. En algunos casos podemos tener disponibilidad del monitoreo de índice biespectral o BIS, que es una herramienta sumamente útil para evaluación clínica y permite tomar decisiones basadas por el nivel de sedación que tenga el paciente con el objetivo de ajustar y estructurar la mejor sedación para nuestro paciente. También en caso de trauma craneoencefálico severo que haya alteración de la presión intracraniana, podemos hacer un monitoreo con el PIC, y también en caso de no tener disponible también podemos ver la escala de confort de sedación y la escala de FLAC. La evaluación sistemática del paciente pediátrico debe ser de manera continua, no solamente en ver la parte inicial de cómo llegó el paciente, sino que estas evaluaciones sistemáticas las vamos a repetir en el tiempo de manera de forma sistemática, como ya habíamos mencionado. Entonces, como punto clave, la evaluación clínica y sistemática del paciente es sumamente importante para valorar la evolución y la toma de decisiones del paciente. El tiempo de toma de decisiones es sumamente primordial. Tener en cuenta que debemos llegar a una estabilidad fisiológica y no inicialmente tener un diagnóstico preciso de por qué el paciente es así, sino ya eso se vería más adelante con los estudios complementarios y luego de estabilizar al paciente. El proceso de transferencia debe ser estructurado para que esto entonces no haya ningún tipo de alteraciones durante o sea, que lo que se logró mejorar antes del traslado, el paciente pueda tener las mejores condiciones en el tiempo. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que haya sido de provecho esta conferencia. Muchas gracias. Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico UCI. Es la unidad médica destinada a atender pacientes con enfermedades que pongan en peligro su vida con posibilidad de resolverse mediante la intervención de un equipo humano y tecnológico. UCI polivalente. Distintas patologías médicas y quirúrgicas de diferentes órganos y sistemas. Cardiovascular. Área especializada en manejar patologías cardíacas congénitas o adquiridas en su perioperatorio. Oncológico. Condiciones graves derivadas de la fisiopatología del cáncer por la terapia antineoplásica o cuidado postoperatorio. COVID. Afección grave, ayuda de paciente COVID positivo. La doctora Claudia Madrid es médico cirujano pediátrica y medicina crítica pediátrica en la Universidad Central de Venezuela. Fue coordinadora de posgrado de medicina crítica pediátrica de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es jefe del servicio UCI pediátrico del Hospital San Borja Arriaran. Presidente de UPC del Hospital Pediátrico Ezequiel González Cortés y Clínica Vespucio de Santiago de Chile. La doctora Claudia Madrid, conferencista desde Chile, comparte con nosotros el tema
Manejo de líquidos en pacientes quemados. Buenos días. Primeramente tengo que dar gracias por la invitación a estas jornadas dominicanas de cuidado intensivo. Un honor para mí estar aquí hoy hablándole un poco de lo que es la fluidoterapia en el paciente gran quemado. Ya, yo soy la doctora Claudia Madrid López, pediatra intensivista, actualmente ejerciendo en Santiago de Chile. No tengo ningún conflicto de interés, lo primero que tengo que declarar. Y vamos a hablar primero sobre la magnitud del problema y por qué seguimos hablando de fluidoterapia en quemados después de tanto tiempo. Y la causa es, o la razón es, porque las quemaduras siguen siendo una causa importante de morbilidad accidental en la edad pediátrica y sigue representando la cuarta causa de muerte accidental en la infancia, especialmente en el primer año de vida. Por lo cual, hay algo que claramente está pasando o no estamos haciendo correctamente. Y lo que hemos visto y lo que los trabajos nos han evidenciado es que el manejo adecuado condiciona el pronóstico y la evolución posterior. Hacer un recordatorio de la fisiopatología de la quemadura. Ustedes han visto esta lámina en múltiples oportunidades, en todos los libros está descrita la fisiopatología de la quemadura y por tanto el aumento de la permeabilidad capilar, el daño microvascular, el edema que se produce, la vasoconstricción y todo eso. Puntualizar en unas cosas puntuales para entender por qué la fluidoterapia es importante. Hay alteraciones locales que dependen de la temperatura a la cual se exponga la piel, el tiempo de esa exposición y el agente causal, ¿ya? Porque no es lo mismo, igual va a depender del calor específico del agente que causa la quemadura, porque nosotros podemos tener dos agentes, como el aceite y el agua, que estén a la misma temperatura y durante el mismo tiempo, pero por su calor específico, la quemadura por aceite va a ser más profunda que la quemadura por agua. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta. Hay tres zonas que se describen en la quemadura, ¿verdad? Una zona de coagulación, una zona de éstasis y una zona de hiperemia. Esta zona de coagulación es una zona donde hay un daño inmediato e irreversible y en esa zona, la verdad, nosotros no tenemos mucho que aportar. Tenemos una zona de hiperemia, que es una zona periférica, que es una zona donde hay claramente tejido visible, hay una vasodilatación importante y es un tejido que claramente está viable y que se va a recuperar sin ningún problema. Y hay una zona de éstasis, que es ahí donde nosotros actuamos, que es una zona que tiene un grado moderado de lesión, en donde hay una disminución del flujo sanguíneo, y si nosotros recuperamos esa perfusión, nosotros vamos a lograr que esa zona de éstasis se preserve y se vaya hacia su mejora, y por el contrario, si esa perfusión persiste de forma inadecuada, nosotros vamos a hacer que esa zona se transforma en una zona de coagulación y no se pueda recuperar más, se profundice aún más la quemadura. Existen una cantidad de mediadores químicos que producen una reacción inflamatoria importante, el tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor que disminuye el flujo sanguíneo en la zona de la lesión, la prostaglandina E2, por el contrario, una vasodilatación importante, igual que la serotonina, y los que aumentan la permeabilidad capilar, los radicales libres de oxígeno y el complemento. Los radicales libres de oxígeno expanden esta respuesta inflamatoria, y el complemento, a su vez, el factor de necrosis tumoral, interleuquina e interleucina 6, lo que hace es que aumenta la secreción de histamina y esto aumenta aún más la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad capilar. También el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas y las catecolaminas aumentan y son los causantes de esta actividad hipermetabólica en la quemadura. Y tenemos los antioxidantes y los antagonistas de la radiquinina, que estos, por el contrario, lo que hacen es mejorar el flujo sanguíneo y tienen un rol muy importante en la profundidad de la quemadura. En cuanto a las alteraciones sistémicas, tenemos, como dijimos, de acuerdo a todos estos mediadores inflamatorios, una respuesta inflamatoria sistémica bien importante, vasodilatación importante, aumento de la permeabilidad capilar, que eso se traduce en edema. Además, ese líquido que pasa al espacio intersticial se traduce entonces en una disminución del volumen circulante efectivo, hay una disminución del retorno venoso, hay una hipovolemia, lo que posteriormente, o depende de la gravedad de esta respuesta inflamatoria sistémica o de la gravedad de la lesión, podemos llegar a un choque hipovolémico. Hay alteraciones cardiovasculares, por esta misma razón disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga al ventrículo y por ende disminuye el gasto cardíaco. Además está descrito un factor depresor del miocardio que per se produce una alteración del gasto cardíaco. Además del estado hipermetabólico, aumento de la frecuencia cardíaca, que eso hace que
se haga más difícil el volumen de llenado ventricular por el tiempo, no da tiempo a que haya un volumen diastólico final adecuado y el gasto cardíaco disminuye. Entonces, fisiopatológicamente tenemos una mezcla de 3 componentes, un shock hipovolémico, un shock distributivo y un shock cardiogénico. Pero ¿cuál es nuestro objetivo, nuestra meta al iniciar la fluidoterapia? Es evitar la deshidratación y el fallo multiorgánico, es evitar que esta zona que estaba en éstasis pase a una zona de coagulación, como mejorando la fluidoterapia para mejorar la perfusión. La meta de nosotros es mejorar la perfusión, pero evitando la sobrehidratación. Entonces sabemos que la resucitación con fluidos es el componente más importante en el paciente quemado grave, ¿ya? Nosotros tenemos otras cosas, otras aristas que atender durante la quemadura, pero tenemos que tener en cuenta que la piedra angular del tratamiento de las quemaduras es la fluidoterapia, inicialmente. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente quemado, nosotros decimos, bueno, ¿a qué le vamos a dar una fluidoterapia más allá de sus necesidades basales? ¿Cuándo vamos a iniciar esta fluidoterapia? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué fluido lo vamos a hacer? ¿Por cuánto tiempo vamos a estar dando este fluido más de sus necesidades basales? ¿Y cómo vamos a monitorizar esa entrega de fluidos que nosotros estamos dando? ¿Lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien? ¿O cuándo tenemos que parar o cuándo tenemos que administrar? Independientemente de la fórmula o de cómo usted calcule la superficie corporal quemada, hay miles de formas de calcular la regla de los 9, ustedes lo van a ver en múltiples libros. Independientemente de cómo usted calcule la superficie corporal quemada, todo niño que tenga una quemadura más del 10% de superficie corporal debe iniciarse fluidoterapia más allá de sus necesidades basales. ¿Cuándo lo vamos a hacer? La fluidoterapia, como le dije, es la piedra angular del tratamiento para las quemaduras graves. Entonces, ¿cuándo hay que empezarla? Lo más pronto posible. Esté en la urgencia, el paciente llegue a la UCI de forma rápida, llegue y lo suban, llegue y suba a pabellón, debe iniciarse antes de que entre al aseo quirúrgico, lo más pronto posible. Y siempre recordar que la hora cero de inicio de la fluidoterapia es la hora de la quemadura. Es decir, usted va a empezar a sus cálculos de líquido contando la hora en que ocurrió el evento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Durante el largo de la historia de la evolución han habido múltiples fórmulas para calcular cuáles son los requerimientos que debe tener un paciente con quemadura grave. Las más utilizadas finalmente han sido la de Parkland y la fórmula de Galveston. Particularmente aquí en Chile nosotros utilizamos por protocolo ministerial la fórmula de Parkland, que son 4 cc por kilo por superficie corporal quemada, más sus necesidades basales calculadas por Holliday, pero también está descrita en muchos países de Latinoamérica la fórmula de Galveston, que son 500 ml por metro de superficie corporal quemada, más 2000 por metro de superficie corporal total. Esto, ¿cómo lo vamos a dividir? 50% de este fluido se va a dar en las primeras 8 horas y el 50% en las siguientes 16 horas. ¿Verdad? ¿Qué pasa en las siguientes 24 horas? Bueno, si usted utilizó Parkland, nosotros después de estas 24 horas con esta fórmula, habitualmente bajamos a necesidades basales y ajustamos según monitoreo hemodinámico. La fórmula de Galveston, por su vez, tiene una segunda fórmula para las siguientes 24 horas, que son 1.500 por metro cuadrado de superficie corporal total, más 3.750 por superficie corporal quemada. ¿Con qué fluido lo vamos a hacer? Bueno, esto está más que demostrado, son cristaloides isotónicos, los fluidos de preferencia para la fluidoterapia en quemado, solución fisiológica Ringer lactato, cualquiera de los dos que tenga, ninguna preferencia una con el otro, la verdad que los dos son igual de buenos y los dos han demostrado eficiencia en la fluidoterapia con quemado. El albúmina al 5%, ¿para quién está destinado? Está destinado para quemaduras graves, mayor del 30%, pacientes que han tenido que necesitar grandes volúmenes de soluciones cristaloides isotónicas, ¿verdad? Pero esto siempre después de las 8 horas de la quemadura, ¿verdad? Hay una respuesta inflamatoria sistémica muy importante al inicio de la quemadura, hay una separación de las uniones intercelulares, un aumento de la permeabilidad capilar y que se permite que haya un paso de moléculas más grandes al espacio intersticial. Entonces, si nosotros en los primeros momentos de la quemadura nosotros administramos albúmen, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener el riesgo de que esta albúmina pase al espacio intersticial y nos agrave el edema intersticial. Entonces, después de las 8 horas se ha demostrado que es un poco más seguro, definitivamente seguro después de las 24 horas, si usted ha meritado que el paciente tenga grandes cantidades de volumen o un gran quemado mayor del 30%, o
de acuerdo al monitoreo que usted tenga, después de las 24 horas usted puede usar albúmina. Se ha demostrado que no hay un aumento en la morbimortalidad con el uso de coloides, siempre que sea albúmina al 5%. ¿Por cuánto tiempo vamos a dar fluidoterapia? Bueno, las fórmulas están dadas para 24 a 48 horas, pero usted va a depender y tiene que ajustar la fluidoterapia de acuerdo al monitoreo del paciente y a los eventos fisiopatológicos que ocurran durante la evolución de este paciente. ¿Ya? Acordamos que a lo mejor el quemado no es puramente quemado, sino que pueden pasar eventos fisiopatológicos durante su evolución, infecciones, si además el quemado tiene, además de quemaduras injurinatorias, además de quemaduras, tiene trauma, hay muchas cosas asociadas que de esos eventos fisiopatológicos que nos vayamos encontrando en el tiempo, nosotros vamos a ajustar la fluidoterapia, ¿ya? Por eso es tan importante la monitorización, y creo que es la clave de hablar en este momento de fluidoterapia. ¿Cómo vamos a monitorizar ese paciente? ¿Ya? Porque se ha demostrado que ya los pacientes rara vez fallecen porque les falte líquido, pero se ha visto cada vez con más frecuencia complicaciones o fallas multiorgánicas por el exceso de líquido. Entonces es tan importante perfundir como no congestionar. Entonces la monitorización va a ser lo que nos va a nosotros ayudar a que esto no ocurra. La clínica es algo que tenemos todos a mano, toda disponibilidad, algo que el médico nunca debe perder, algo que se debe dar en cualquier paciente críticamente enfermo, no solamente en el paciente quemado. ¿Por qué lo digo? Porque últimamente los avances tecnológicos nos han hecho apoyarnos mucho en ellos y hemos perdido un poco lo que es la clínica del paciente. La clínica debe prevalecer siempre y siempre estar por delante de los avances tecnológicos, ¿ya? Por supuesto, el aspecto va a depender también, esta clínica, en el momento en que usted evalúa al paciente, no es lo mismo que usted lo evalúe en la urgencia como pediatra, en la reanimación, cuando el paciente llegue recién quemado, unas horas de quemado, cuando haya iniciado una fluidoterapia en otro centro y se lo hayan derivado a usted, a las horas de la quemadura, cuando el paciente venga después del aseo quirúrgico, cuando usted lo recibe en UCI después. O sea, hay varios momentos y en todos estos momentos esta clínica puede variar y por eso es tan importante que usted lo evalúe y lo describa en su historia clínica. ¿Para qué? Para que el paciente o el médico que reciba al paciente posteriormente pueda tener una idea de cómo llegó este paciente, de qué fue lo que usted hizo, cómo lo reanimó, qué le puso y podamos continuar la fluidoterapia de forma adecuada. ¿Ya? El aspecto del paciente, como todo, como evaluación inicial de cualquier paciente, cómo está respirando este paciente, si necesita, ya sea por la extensión de la quemadura o ya sea por injuria inhalatoria, un soporte ventilatorio más allá, cómo está el estado de conciencia, cómo están los pulsos periféricos, el llenado capilar y la perfusión. Los signos de perfusión son importantes en el momento de la quemadura, ¿ya? Después tenemos el apoyo de los laboratorios, le hacemos básicamente a todos los pacientes con quemadura, equilibrio ácido-base, no solamente para ver acidosis, sino también cómo está el intercambio de oxígeno, oxigenación y ventilación, electrolitos plasmáticos, hemoglobina, hematocrito, para ver si el paciente además o si tiene una asociación con trauma, si necesita alguna transfusión que mejore el volumen que nosotros estamos llevando para mejorar la perfusión de ese tejido, claramente un paciente anémico, y está hipoperfundido, va a comportarse de manera que un paciente que nosotros le optimicemos el transporte de oxígeno, ¿ya? Lo que es el ácido láctico, el lactato, la función renal, la función hepática, el delta CO2 y la saturación venosa, nos van a hablar de la microcirculación, de la perfusión, ¿ya? Y también nos va a orientar hacia el gasto cardíaco. Y la albúmina que la vamos a tener de base inicialmente para saber, eso nos va a orientar un poco a la magnitud de ese aumento de la permeabilidad capilar, los grandes quemados mayor del 30%, rápidamente tiene hipoalbuminemia y nos va a servir de base también para posteriormente en el caso de que nosotros queramos administrar albúmina. En cuanto a la monitorización no invasiva, tenemos la diuresis. La diuresis va a ser la piedra angular de la monitorización del quemado. Ha sido, es y seguirá siendo la piedra angular para la monitorización del quemado. Es algo fácil, rápido, que todos tenemos a mano, todos podemos cuantificar la diuresis. Un quemado que no orine, alerta, ¿ya? Entonces, muchas revistas, muchos papers que ustedes van a ver que se describen 0,5 en niños mayores de 30 kilos o en escolares y adolescentes y un cc por kilo hora en lactantes o en preescolares. Sin embargo, nosotros, como de forma general, preferimos que todos los pacientes estén orinando un cc por kilo hora por lo menos, ¿ya?
La frecuencia cardíaca, recordar que la frecuencia cardíaca es un parámetro que puede tener múltiples causas, ¿verdad? El aumento de la frecuencia cardíaca puede ser que estamos en un estado hiperdinamico, inicialmente hipermetabólico. Además, puede ser por dolor, las quemaduras, mientras más superficiales, más dolorosas son, y también puede ser una señal de gasto cardíaco. Entonces, sabemos que la frecuencia cardíaca en los niños, sobre todo los niños más chicos, es la primera compensación de bajo gasto cardíaco. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que un solo parámetro de monitorización no es adecuado. Nosotros tenemos que ir uniendo y sumando todos los parámetros que podamos tener en la mano para realizar una buena evaluación del paciente. La presión arterial, obviamente, que nos va a hablar sobre cómo está esa tonicidad del lecho vascular. Sabemos que hay un aumento importante de una vasodilatación, primero una vasoconstricción y después una vasodilatación importante. Entonces, el diferencial de presión es importante para saber cómo tenemos, sobre todo, ese volumen diastólico y esa tonicidad vascular, y nos va a permitir también, dependiendo del momento de la evolución de ese monitoreo, porque es un monitoreo que no solamente vamos a hacer en el inicio de la fluidoterapia, la monitorización de la fluidoterapia va a ser durante toda la evolución de la quemadura. Entonces es importante también en qué momento nosotros esto nos cambia o en qué momento es importante o es necesario colocar más líquido, parar los líquidos, por el contrario, estaría indicado una monitorización más invasiva y el uso de drogas vasoactivas. La oximetría de pulso, que obviamente nos habla de cómo está la oxigenación de ese paciente, y actualmente, o yo creo que lo que más estamos haciendo énfasis ahora, es la ecografía. La ecografía es un método no invasivo, un método que no necesita tanta experticia, sobre todo para el monitoreo hemodinámico del paciente crítico. O sea, no estamos hablando de una ecocardiografía súper detallada, sino hay unos puntos. En los adultos está el protocolo Plexus que se está utilizando en shock, que más o menos son los parámetros nosotros que vemos, que no solamente es para aquellos pacientes que puedan ser, que se van a favorecer de los líquidos, sino aquellos pacientes que tengan congestión y que en el momento de la evaluación nosotros decimos, epa, nos estamos pasando un poco de líquido, vamos a parar, ¿ya? La vena cava inferior es un parámetro que ya hemos venido nosotros usando antes, lo hemos usado en shock séptico, ¿verdad? Un predictor de la colocación de fluido, pero actualmente también lo vamos a estar usando para evaluación de la congestión venosa. ¿Ya? Una vena cava inferior, ya sabemos que es la predictor de fluido, la colapsibilidad de la vena cava, pero ahora la utilizamos para congestión venosa cuando esa vena cava está mayor de 2 centímetros. Entonces ahí vemos que es un indicio de congestión venosa. El volumen sistólico, que nos habla de la variabilidad de este volumen sistólico cuando nosotros aportamos volumen, también nos va a dar no solamente si este paciente respondedor a volumen o no, sino también nos va a dar un índice también de cómo está ese corazón, la fracción de eyección y la fracción de acortamiento también, que son medidas no invasivas ecocardiográficas que no son de difícil capacitación. ¿Ya? Tenemos el Doppler hepático, el Doppler portal, el renal y el torácico, donde el Doppler hepático, portal y el renal nos hablan sobre todo de los flujos sistólicos y diastólicos. Cuando el Doppler hepático hay un flujo sistólico menor que el diastólico, y cuando el aporte hay una variabilidad de estos flujos del 30 al 50%, o en el renal no hay volumen diastólico, o hay un volumen, no hay volumen sistólico, disculpen, o hay una disminución, una variabilidad de este volumen sistólico y diastólico. Eso todo nos habla de congestión venosa, igual que cuando hacemos ecotorácico, la permanencia o la evidencia de línea B, nos hablan de congestión pulmonar. Entonces, cada vez está haciéndose más utilizado la ecografía porque es un método no invasivo donde nos podemos capacitar. Lo que sí es que obviamente es dependiente de quién lo hace, pero a medida que nosotros nos vayamos capacitando en ecografía, creo que eso va a ser el futuro del monitoreo hemodinámico, no solamente en el paciente quemado, sino en el paciente críticamente enfermo, porque es una herramienta que podemos tener a la mano, en la cabecera del paciente, y nos permite tomar decisiones muy rápidas con el paciente ahí, sin necesidad de espera de laboratorio, sin necesidad de técnicas invasivas. Sin embargo, no todos tenemos la oportunidad de tener ecografía en nuestro centro. Yo, gracias a Dios, cuento con ecografía en nuestro centro, pero no todos podemos contar con esto. Pero sí lo importante es que es una herramienta que si en sus instituciones no la tienen,
ustedes pueden solicitarlo, porque es una herramienta que si se capacitan les va a dar mucha información valiosa para ustedes monitorizar los fluidoterapias en los pacientes, en todo tipo de paciente críticamente enfermo. Nos da información y nos va a permitir disminuir eso que estamos viendo de aumento de la congestión venosa y la falla multiorgánica en los pacientes críticamente enfermos. Y la monitorización invasiva, que está destinada a aquellos pacientes quemados muy graves, donde obviamente necesitamos otros parámetros. Además, la superficie corporal normalmente es muy extensa, no nos permite hacer monitoreo no invasivo, y la monitorización invasiva nos va a dar unas herramientas, una información importante que nos permiten a nosotros manejar ese paciente o el fluido de ese paciente. ¿Ya? Está la presión arterial, obviamente, la presión arterial y la variabilidad de esa presión de pulso, que no solamente nos va a dar predictores de volumen, sino nos va a decir cómo está, nos va a hablar de cómo está esa tonicidad vascular, y la PVC, que hace muchos años ya nosotros dejamos de utilizarla para poner fluido, pero no es un parámetro que nos sirve para no poner fluido. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros si tenemos una PVC francamente elevada, nosotros sabemos que este paciente no necesita fluido, pero si tenemos una PVC francamente baja, eso no necesariamente quiere decir que el paciente necesite fluido. ¿Por qué? Porque eso se ha observado que cuando hay aumento de la congestión venosa y estasis venosa, esto también disminuye el retorno venoso y podemos tener una PVC baja y es por estasis venosa y no por disminución de la precarga por falta de volumen. Entonces, es un parámetro para no poner volumen y no para poner volumen. Ojo con eso, y hace muchos años que estamos hablando ya de esto. Y el PAICO, que es clásicamente es una monitorización que ahora llamamos mínimamente invasiva ya, porque no es tan invasiva como el Shuangam. En eso se necesita un catéter venoso central y una línea arterial femoral, y nos da mucha información sobre la precarga, la postcarga, la contractilidad y el exceso de agua pulmonar, ¿verdad? En cuanto a la precarga, nos habla sobre el volumen de sangre intratorácico, el volumen telediastólico global, la variabilidad del volumen sistólico, la variabilidad de presión de pulso. En la poscarga nos da información sobre la resistencia vascular sistémica, en la contractilidad con el índice de función cardíaca, y en el exceso de agua con el agua extravascular pulmonar y el índice de permeabilidad vascular pulmonar. Entonces, todos estos son parámetros que nosotros nos permiten decir cuál de estas cosas, o cuál de estos componentes del gasto cardíaco es el que nosotros tenemos una disminución o que tenemos que optimizar para que ese paciente tenga una buena perfusión, y no necesariamente nos habla siempre de líquido, ¿verdad? No necesariamente un paciente que está mal perfundido tiene un problema solamente de la precarga. Puede tener un problema de la poscarga, puede tener un aumento de la contractilidad, o por el contrario, podemos tener un exceso de agua que no está permitiendo que la perfusión sea adecuada, y ahí nosotros está lo que se está denominando ahora en los últimos trabajos, en ver lo que es la desreanimación. Son aquellos pacientes que han recibido demasiada cantidad de volumen y vemos que la perfusión se disminuye y que empieza a haber falla de órganos. En ese momento nosotros, ¿qué nos queda? Disminuir ese exceso de agua que dimos inicialmente o que se dio inicialmente. Entonces es importante porque nos habla solamente de cuándo vamos a aportar fluidos, sino cuándo podemos parar o cuándo necesitamos alguna otra cosa como un aporte de drogas vasoactivas para mejorar la perfusión sanguínea. Hay varios trabajos que se han dado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Hay algunos que son antiguos, pero que es importante que este es del 2009, que se realizó en California, que lo importante de esto, que fíjense que ya en esta época, 2009, nos hablaban de que ya los pacientes con quemaduras rara vez se morían por reanimación, pero empezaron a verse ya en esta época problemas relacionados con el exceso de líquido, ¿ya? Aquí también es importante que nos hablan siempre que la reanimación ajustarse a función de criterios de valores fisiológicos. No lo hemos logrado todavía porque hemos estado hablando de esto desde hace muchos años, de ajustar a valoraciones fisiológicas, a monitoreo hemodinámico, pero no hemos logrado que esta morbimortalidad disminuya un poco. Aquí en este trabajo también vieron que había una asociación entre la información que te daba en este momento el catéter de la arteria pulmonar, su Shuangam más la PVC, sobre esa función cardíaca, pero que esto no demostraba una mejora de la supervivencia. Entonces están en este momento desarrollando nuevos monitoreos invasivos, como es el que ahora que utilizamos el PAICO, que es mínimamente invasivo, para mejorar esos resultados, y hemos tenido mejora de los resultados.
Este es otro trabajo que se hizo en el 2011. Lo importante de este trabajo, lo que quiero hacer énfasis en este trabajo, es que el retraso de la reanimación aumenta la mortalidad después de la quemadura. Eso es algo que está súper descrito, súper demostrado, ¿verdad? Pero aquí que los métodos no invasivos de medición del gasto cardíaco, que en ese momento era el Doppler esofágico y el gasto cardíaco de contorno, demostraban resultados comparables con las técnicas invasivas. Entonces ya en el 2012 estamos viendo o estábamos tratando de desarrollar técnicas no invasivas que nos dieran información sobre el gasto cardíaco, sobre cómo estaba esa precarga, esa poscarga, esa contractilidad, y ahora con el monitoreo no invasivo, con el ecocardio, creo que nosotros vamos a lograr que cada vez tengamos técnicas no invasivas que nos den información para el manejo de los líquidos, para tratar de hacer cada vez menos invasivo. Yo creo que para allá va apunta el monitoreo del paciente crítico a ser menos invasivo. Hay obviamente pacientes como el gran quemado, donde tenemos vendas por todos lados, no podemos hacer un ecocardio, no podemos hacer vena cava, no podemos hacer vena ecotorácico. Entonces, en ese momento, claro, la monitoreo mínimamente invasivo, como es el PICE, pues de súper utilidad. Está este otro, donde el manejo de líquido en el paciente pediátrico en quemaduras, que se hizo en México en el 2019. 3 puntitos importantes, ya nos dieron 7 sugerencias para el manejo de líquidos en quemado. Lo importante es no dilate la resucitación, ya eso lo sabemos, hora 0, hora de la quemadura, es importante recordarlo. Estime usted el tamaño de la quemadura y calcule los líquidos y guíese por la diuresis. Esos son los puntos que nos ponen. Monitorización del pulso periférico, presión sanguínea, parámetros hemodinámicos, que lo hemos estado repitiendo durante esta conversación. Este es uno de los últimos que han publicado, manejo de la UCI pediátrica del paciente quemado, fue en España, en Zaragoza, en el 2020, donde puntitos adecuados con esto es tener en cuenta que al iniciar la nutrición oral hay que disminuir el ritmo de la infusión endovenosa. Obviamente hablamos de líquido, nosotros estamos hablando de la fluidoterapia inicialmente en el paciente quemado, pero obviamente cuando los líquidos orales también son líquidos, entonces una vez que usted empiece a alimentar a ese paciente, ojalá sea lo más pronto posible, o esos líquidos tienen que ser contabilizados, ¿ya? Ajustar el ritmo de la infusión de líquidos en función del estado hemodinámico, lo seguimos repitiendo, 10 años después del trabajo que les dije previamente, seguimos diciendo a través del estado hemodinámico del paciente, y fundamentalmente el monitoreo de la diuresis, ¿ya? Y aquí sí nos hablan de aquellos pacientes, el uso de albúmina, o que pacientes que han tenido mala respuesta a cristaloides o han ameritado mucha cantidad de cristaloides, y nos dan como un esquema para colocar la albúmina al 5% después de las 24 horas de la quemadura. Es bastante interesante cómo utilizan este esquema los españoles. Y este trabajo, que es la fluidoterapia, que se hizo una revisión de la evidencia que había en la resucitación con fluidos en pediatría, ¿verdad? Finalmente la conclusión: igual, diuresis, frecuencia cardíaca, parámetros más frecuentes para guiar la reanimación. El láctico y el exceso de base lo usan más los adultos, pero se encontró evidencia de que son predictores de mortalidad. Entonces, yo creo que es un parámetro igual que nosotros deberíamos usar, recordando que igual nosotros usamos lactato y equilibrio ácido-base en shock. ¿Para qué? Para evaluar perfusión. Y nosotros en el manejo de fluidoterapia tenemos que ver la perfusión porque básicamente ese es nuestro objetivo, perfundir. Entonces, si lo tenemos a mano, un láctico, tenemos equilibrio ácido-base, usémoslo, ¿ya? Hay hallazgos contradictorios sobre la monitorización invasiva con objetivos de parámetros normales para que se administre más o menos líquido, pero había un estudio mixto donde se encontró que se administró más líquido en los que se monitorizó de forma invasiva. Lo importante de la monitorización invasiva no es solamente ver un parámetro, es lo que yo les digo. Monitorizar invasiva no es decir que nosotros nos vamos a olvidar del resto de la monitorización del paciente. La monitorización invasiva es una monitorización más, pero siempre tenemos que seguir teniendo la monitorización de laboratorio, la monitorización de la diuresis, la monitorización clínica, ¿ya? Porque un solo parámetro no nos puede indicar en la conducta terapéutica, ¿ya? Y otro que ya se ha evidenciado y que se han evidenciado en estudios previos, la monitorización con parámetros dinámicos para monitorización de fluidos reduce la falla multiorgánica y mejora la supervivencia. Eso está más que demostrado. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es hacia eso. Ir afinando nuestro monitoreo de esta fluidoterapia que estamos dando. ¿Para qué? Para perfundir adecuadamente y no congestionar.
En este trabajo concluyen que el manejo del líquido en el paciente quemado sigue siendo un desafío para el médico, porque tiene muchas aristas, los cuales nosotros tenemos que estar atentos, y también no solamente que presenta muchas aristas el paciente quemado, sino que cambia en el tiempo. Como todo paciente críticamente enfermo, no es lo mismo un paciente. En horas cambia el paciente, en días cambia el paciente, no solamente por la fisiopatología de su lesión per se, que cambia fisiopatológicamente a la hora de la quemadura, a las 8, a las 24, a las 48, sino solamente que el comportamiento del paciente cambia también. Y un paciente no es igual independientemente tenga la misma lesión, ¿verdad? Porque va a depender de cómo es su respuesta ante la injuria. Y por eso es tan bonita la medicina crítica, porque un paciente con una misma patología se puede comportar de maneras diferentes. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la reanimación retrasada o inadecuada da como resultado una mala perfusión para los órganos vitales como para la propia quemadura en evolución. Esto conduce a necrosis del tejido previamente viable, este tejido que hablamos de éstasis inicialmente, y junto con la progresión de las quemaduras superficiales a lesiones más profundas que posteriormente van a necesitar injerto. O peor, a la falla multiorgánica o la muerte. Entonces, recordad que los esquemas son solo guías, es decir, usted tiene una guía, independientemente del esquema que usted quiera usar, el Parcan, el Galveston, es una guía para la fluidoterapia. Usted inicia con esa guía y posteriormente va evaluando su monitoreo hemodinámico, cómo está la diuresis del paciente, cómo está la perfusión del paciente, y se va guiando por eso. El monitoreo entonces es la clave, venimos diciéndolo desde el principio, monitorizar, monitorizar, monitorizar es lo que nos va a permitir a nosotros el éxito de la fluidoterapia. Monitoreo clínico, como todos los pacientes, monitoreo de la diuresis, un cc por kilo hora, apoyando en los exámenes de laboratorio si lo tenemos a la mano, si tenemos láctico, ácido base, usarlo. Variables hemodinámicas, que se apoyamos con métodos invasivos o no invasivos, con lo que dispongamos. Lo único importante es que usted, mientras más herramientas o más información tenga sobre el paciente, mejores decisiones usted va a tomar. Entonces, si usted tiene la posibilidad de hacer exámenes de laboratorio, evaluar variables hemodinámicas con métodos invasivos, hágalo. Si usted solamente tiene la clínica y la diuresis, pues utilícela. Pero mientras más cosas usted tenga, mayor información va a tener del paciente y mejores decisiones usted va a tomar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Seguimos diciendo, el objetivo de nosotros es perfusión sin congestión. Entonces, tratar de monitorizar a ese paciente, de perfundir esos órganos o ese tejido que está lesionado sin congestionarlo. Porque como tan importante es la perfusión, como tan importante es la congestión. La perfusión nos va a revitalizar ese tejido, pero la congestión también nos puede dañar ese tejido y puede llegar a producirnos falla multiorgánica. Entonces, lo que yo me quiero que ustedes se vayan después de esta conversación es el monitoreo, es la clave de la fluidoterapia, independientemente del esquema que usted utilice, monitorizar a ese paciente. Tenemos muchas formas de monitorizarlo, la que usted disponga en su institución, y con un único objetivo, que es perfundir sin congestionar. Muchísimas gracias por su atención. Historia Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico UCIP. 1976, UCIP en el Hospital Robert Reed Cabral. 1978, UCIP Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón. 1998, UCIP Hospital Materno Infantil Plaza de la Salud. 2006, UCIP Sedimad. 2008, UCIP Hospital Metropolitano de Santiago. 2009, UCIP Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina. 2014, UCIP Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. 2018, UCIP Unión Médica. Organiza Capítulo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico. Con el aval de la Sociedad Dominicana de Pediatría. La doctora Sujail Vázquez, intensivista pediátrica desde República Dominicana, nuestra moderadora, nos acompaña con la sesión de preguntas y respuestas. Continuamos con nuestras jornada en el día de hoy.
teniendo el placer de felicitar a nuestras conferencistas, la doctora Celi Baloy por excelente conferencia y a nuestra conferencista internacional, la doctora Claudia Madrid, por tan buena exponencia en el manejo de fluidoterapia en quemadura. Este es el momento para realizar las preguntas a ambas conferencistas, las cuales están presentes en el día de hoy. Tenemos una primera pregunta para la doctora Valois, que dice sobre el uso del BIS en la práctica del UCI pediátrico. ¿Cuándo usarlo y qué cambios en el manejo del paciente nos va a arrojar según lo utilice, dependiendo de lo que arroje el mismo? ¿Y cuáles cambios en el manejo del paciente va a presentar de acuerdo a lo que arroje el BIS? Bueno, muy buenos días. Gracias a todos por su asistencia. Espero que la conferencia haya sido de provecho. Entonces, en cuanto a la pregunta, el monitoreo BIS, lo ideal sería en un mundo utópico, porque lamentablemente en nuestro medio que nos desenvolvemos aquí en Latinoamérica y principalmente en nuestro país, no tenemos, se puede decir casi acceso nulo al monitoreo BIS. No sé si en alguna clínica privada puedan tener acceso o en los adultos, pero lo ideal sería utilizarlo en todo paciente que se vaya a someter a sedación. ¿Por qué? Porque esto nos va a definir el estado de sedación adecuado del paciente que está intubado. Y así podemos nosotros, de manera personalizada, dar la dosis adecuada para mantener una adecuada sedación. Los valores van o sea, te va a arrojar un número de 0 a 100, donde 0 es un paciente que que está totalmente sedado, o sea, que casi no tiene actividad cerebral. Y un 100 es un paciente totalmente despierto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Tener unos valores entre 40 y 60, que más o menos nos darían unos valores para un paciente que tiene una adecuada analgesia. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, un paciente que esté infrasedado, por ejemplo, en el contexto de un paciente con un trauma craneoencefálico severo, no es adecuado porque no vas a dar aumento de los picos de hipertensión endocraniana, aumento del edema cerebral, asincronía con el ventilador, aumento de la tasa metabólica y inestabilidad. Y también un paciente que esté sobresedado, o sea, sobresedado, que esté sedado, también nos puede alterar el estado hemodinámico del paciente. Aparte de que si damos una sedación de más, no logrando verificar cuál es la sedación óptima para el paciente, podemos ver los efectos deleterios más adelante con los, o sea, con el delirio post-UCI, por el uso de anestésico, delirium, síndrome de abstinencia. Lo ideal es tratar de usarlo en todo paciente que vamos a utilizar sedación para dar una adecuada analgesia. Y no solamente en el ámbito de la UCI, también se ha visto que el monitoreo BIS se puede utilizar durante la inducción anestésica en cirugías y en el transporte del paciente crítico para mantener una adecuada sedación durante el transporte y así evitar efectos deleterios durante la misma. Gracias por su respuesta, doctora Baloy. Como bien dijo, nosotros no contamos, al menos en los hospitales públicos, con este aparato, pero clínicamente hemos tratado de compensar o sustituir tener un BIS en el manejo de la sedación de los pacientes en cuidados intensivos pediátricos. Agradecemos nuevamente su participación y colaboración en el fomento de la formación médica continua a todos los integrantes y participantes que hoy están en la jornada científica a través del capítulo dominicano de cuidados intensivos con el apoyo de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Una pregunta para la doctora Claudia Madrid con relación al uso de albúmina. ¿Cuándo debo de utilizar la albúmina si tengo un paciente con hipoalbuminemia? Como bien usted habló de las cargas con albúmina al 5%, si se pueden utilizar al mismo tiempo. Hola. Ya, supongo que se refieren como al bolo al 5% como cuando nosotros boleamos con cristaloides. Asumo que eso es lo
Ahí va orientada la pregunta. De manejo, si tiene un paciente, por ejemplo, con hipoalbuminemia, si se puede poner de mantenimiento aparte del bolo, de inicio. No, realmente no si, a los grandes quemados mayor del 30% que tienen una hipoalbuminemia importante, después de las 24 horas tú le puedes aportar albúmina si crees que eso es lo que te va a mejorar la presión oncótica y te va a mejorar la perfusión del paciente, pero no siempre es así. Habitualmente lo que nosotros utilizamos en los grandes quemados son albúmina al 5%. ¿Para qué? Para tratar de poner menos volumen a aquellos pacientes que han tenido grandes cantidades de cristaloides. Siempre recorrer después de las 8 horas, ¿ya? Sí, mejor después de las 24 horas, pero siempre después de las 8 horas, porque si no la albúmina se te va a ir al espacio intersticial y te va a empeorar el edema. Y el edema no solamente te va a empeorar la perfusión, sino también la ventiloperfusión, ¿ya? Entonces vamos a tener un doble problema, que ya no va a ser la perfusión solamente tisular, sino también la oxigenación y la ventilación, ¿ya? Entonces, poner albúmina como me imagino que se están refiriendo a poner albúmina como 1 gramo por kilo, en pacientes que tengan hipoalbuminemia, no está indicado de esa forma, ¿ya? De hecho, la albúmina, hay gente que está a favor, esto siempre ha sido como bien controversial en todos los intensivistas el uso de la albúmina, ¿ya? Nosotros particularmente utilizamos albúmina al 5%, la albúmina al 10%, la albúmina al 10% solamente lo utilizamos en pacientes casi para los pacientes de los síndromes nefróticos, esos tipos que tengan indicación de albúmina, que sin indicación de albúmina, edema, menos de 2 gramos de albúmina, que no estén orinando, pero como para mejorar la presión oncótica en sí, o pacientes que tengan hipoalbuminemia per se, por desnutrición y eso, no utilizamos albúmina como esa indicación como tal. No sé si se entendió o si tienen alguna duda con respecto a eso. Valois, nos dicen por aquí que entendieron su respuesta y a la doctora Claudia que sí se entendió todo lo que dijo. Si tienen más preguntas, este es el momento para aclarar cualquier duda que tengan de alguna de las conferencias que se expusieron en el día de hoy. Bueno, yo voy a hacer una pregunta a mi amiga Claudia. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes utilizando el pico, Claudia, ya? Aquí el pico, el pico no debe decirse en Chile, la verdad, una palabra mal utilizada. Por eso le decimos paico. Paico. El paico acá se usa mucho. Se usa, es el monitoreo invasivo clásico que se usa en el monitoreo de Chile. Claro, no es algo que utilizamos de forma permanente, lo utilizamos en pacientes graves, por lo menos en pacientes con shock grave, shock tóxicos graves, en pacientes con fallas multiorgánicas. De hecho, a veces no de entrada no ponemos paico, sino que en el transcurso de la evolución del paciente colocamos paico, ¿ya? Y en quemaduras graves, sobre todo aquellos pacientes muy graves que ya desde entrada nos dan un índice de gravedad con sobrevida excepcional, tratamos de monitorizarlo con paico. Y nos ha ido bastante bien, la verdad. Hemos tenido buenos resultados. Tenemos un índice de mortalidad muy bajo en quemados. Nosotros somos, los 2 hospitales que trabajo son centros de referencia de quemados, tanto del sur como del norte, y tenemos muy buena evolución a través del monitoreo, tanto hemodinámico como el no invasivo. El no invasivo también ha sido una herramienta que estamos tratando de utilizar, la ecografía, y es una herramienta que yo creo que para allá apunta el monitoreo del paciente crítico. Y ojalá los intensivistas que se están formando o que se están empezando a formar puedan contar con esa herramienta, porque es una herramienta útil, claro, es costosa al inicio. El comprar un ecógrafo quizás te implementa un gasto a la institución, pero es un gasto que va a salvar muchas vidas después.
en la capacitación no es tan grande como uno creería, que a lo mejor utilizar un eco es tan complicado, ¿no? Las cosas muy puntuales que nosotros queremos ver con el monitoreo no invasivo ecográfico, de verdad que es de capacitación muy sencilla, porque son cosas muy puntuales que nosotros vamos a observar y nos va a permitir tomar decisiones de una herramienta que está en la cabecera del paciente. Tú el eco lo tienes ahí, en cualquier momento de tu turno tú puedes llegar y hacerle una ecografía a tu paciente y tomar decisiones de acuerdo a lo que te arroja, información que te arroja, sumado a todos los demás monitoreos que tú estás haciendo del paciente. Muy bien, esperemos algún momento estar también ahí en esa actualización del PAI con nosotros. Ojalá. Aquí Sí, en yo República creo que Dominicana. sí, nosotros el BIS también lo tenemos, gracias a Dios, también una herramienta que utilizamos nosotros para el monitoreo. Eso sí, no es algo que se lo pongamos a todos los pacientes. Nosotros el BIS se lo ponemos a aquellos pacientes que sedoparalizamos básicamente, para obviamente tener una sedación óptima para poder paralizar al paciente, ¿no? Entonces los pacientes que con la parotomía contenida, los pacientes que tenemos que sedoparalizar, los postoperatorios de hernias diafragmáticas, todas esas cosas, ahí nosotros utilizamos el BIS. Y gracias a Dios también contamos con eso. Esperemos que el resto de Latinoamérica pueda en algún momento también como contar con todas esas herramientas que nos permiten la optimización del monitoreo del paciente. Esperemos que así sea. Doctora Valois, una pregunta para usted. Si tuviera en usted poder mejorar el transporte del paciente en cuanto al triángulo del ABC, ¿qué cosas usted diría que serían propensas a mejorarse? Bueno, hablando de la experiencia personal y de lo que nosotros vivimos el día a día, la mayoría de los pacientes que llegan a la unidad de cuidado intensivo que vienen transportados a otros sitios, generalmente llegan en malas condiciones por el abordaje inicial en el centro donde llegó el paciente. Porque como yo dije al inicio de la conferencia, muchas veces se cree que el abordaje y el tratamiento inicial del paciente agudo, crítico, debe hacerse cuando está entre las cuatro paredes de la unidad de cuidado intensivo, siendo esto erróneo, porque inmediatamente nosotros abordamos al paciente, ahí mismo debemos iniciar el tratamiento y el abordaje clínico. Tratar de, en caso de que se vaya a transportar el paciente, tratar de estabilizarlo lo más posible, lo mejor posible, por ejemplo, haciendo el triángulo de evaluación pediátrica, haciendo el ABCDE, y luego de que uno ha resuelto cada uno de esos problemas que uno va encontrando en esa evaluación, entonces preparar el transporte, porque no vale la pena transportar un paciente inestable, porque primero va a aumentar la mortalidad. El paciente va a llegar en una condición con una sobrevida muy baja y muchas veces pueden morir en el transporte, o como muchas veces ha pasado, llegan en parada. Entonces, lo ideal es, para mejorar el transporte del paciente pediátrico crítico, es que en el centro donde está el paciente, tratar de hacer un abordaje sistemático, consensuado, y tratar de, por lo menos, no es que le vayan a poner, por ejemplo, vía central o lo que sea, si no tiene la disponibilidad, pero, por ejemplo, un buen aseguramiento de la vía aérea, una buena aseguración de vías periféricas para administrar los fluidos necesario al inicio del abordaje, si se puede poner, iniciar aminas de manera periférica, que también se usa en caso de que no puedan tener un acceso central, se pueden utilizar aminas periféricas para por lo menos mejorar esa parte y realizar un transporte ya con el paciente monitorizado y con por lo menos con esa parte ya mejorada. Gracias por su colaboración, doctora. Excelente respuesta. Si tienen más preguntas, este es el momento para realizarlas. Nuevamente, el capítulo dominicano de cuidados intensivos le da las gracias a ambas por formar parte de nuestra jornada científica, la cual viene a fomentar lo que es el transporte, manejo, diagnóstico y cuidado de los pacientes críticos en nuestro país. Estamos de manera transitoria, por decirlo así, en esta jornada científica, pero queremos que nuestros conocimientos que aquí sean expuestos sean guardados en cada uno de nosotros para ponerlo en práctica a la hora de tener un paciente con cualquiera de estas patologías que se han venido presentando desde el día de ayer hasta el día de hoy
y reiterarle a todos los integrantes que en el día de mañana continuamos con nuestra jornada científica y que tendrá un cierre muy espectacular porque vienen muy buenas conferencias, al igual que hoy y que el día de ayer. Si no tienen más preguntas ni comentarios, pues nos despedimos en el día de hoy, dándole nuevamente las gracias por haber participado de nuestra jornada científica, a la Sociedad Dominicana de Pediatría por ser nuestro apoyo en nuestra primera jornada y al Capítulo Dominicano de Cuidados Intensivos Pediátricos, a todos los integrantes por el apoyo que hemos venido recibiendo de ustedes y a nuestros conferencistas, gracias por participar y por tan excelentes conferencias. Que pasen buenos días. Gracias. Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico UCIP. Tenemos 10 unidades de cuidado intensivo pediátrico polivalente en el país. 5 UCIP en el Distrito Nacional y Provincia Santo Domingo, 4 unidades en Santiago de los Caballeros, 1 unidad en San Cristóbal. Existen además 3 unidades especializadas, UCIP cardiovascular, UCIP oncológico y UCIP SARS-CoV-2. Organiza Capítulo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico, con el aval de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Para recordar, en el país existen 37 intensivistas pediátricos, 33 pertenecen al Capítulo Dominicano de Intensivo Pediátrico. Algunos no dedican su práctica médica al cuidado intensivo pediátrico. Actualmente contamos con 10 unidades polivalentes, 50% en el Distrito Nacional y Santo Domingo, 40% en la región norte Santiago, 10% en la región sur San Cristóbal. Existen 3 UCIP especializados. Hay varias propuestas a nivel nacional para la creación, habilitación de otras unidades. En el país tenemos un déficit de intensivistas pediátricos, de camas en UCIP, así como una mala distribución de las mismas. Organiza Capítulo Dominicano de Cuidado Intensivo Pediátrico, con el aval de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Un evento People Marketing.